Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Qué bueno poder compartir contigo en esta mañana. Espero que esté contento como lo estamos nosotros por el esfuerzo que se ha hecho. Unos hermanos han trabajado fuerte para que por lo menos este pedacito del altar pues pudiera estar listo. Agradecemos a Pedro, a Moisés, al grupo de oración que vino por ahí en días pasados a trabajar, a poner este ladito, pues con la expectativa de esto, de comenzar a enamorarnos. Faltan muchas cositas por hacer, detalles, los publiqué, así que luego los podrá ver para que usted nos ayude a orar y comience a soñar con regresar aquí a la casa del Señor. Hay muchas cosas, muchas anécdotas que le vamos a contar respecto a esos trabajos. Así que vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Volvemos al mismo texto de la semana pasada, capítulo 2 del libro de Lucas. En casa había ansiedad por volver aquí. De repente estábamos todos nerviosos. De alguna manera ya no estábamos acostumbrados a los estudios auxiliares y lo habíamos dominado. Al principio era allí que nos poníamos nerviosos. Ahora nos ponemos nerviosos para regresar acá y me imagino que cuando la iglesia se abra, pues será otro mar de emociones. Así es el ser humano, así somos. Así que en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, el versículo 10, una vez más, dice de esta manera: pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Como dijimos, luego pues describe cómo será esa señal. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana por el privilegio que me das de poder estar aquí en tu casa, de congregarnos aquí en tu casa, Señor, y a pesar de que todavía interactuamos a través de esa cámara. Bendice al pueblo que se dio cita. Bendice, Señor amado, a aquel que está enfermo. Mira al papá de Zulia en este momento. Mira al esposo de Cristina. Señor, hay urgencia de ti, hay necesidad de ti. Tu espíritu puede soplar ahora, Señor, porque sé que hay alguien al otro lado que se pone de acuerdo conmigo para que tú, Señor, les bendiga, les cubras con tu gracia, con tu paz y con tu poder, Señor. Hay otras necesidades, Señor, y sabemos que están delante de ti, pero estas que te acabo de mencionar tienen urgencia. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias por esta victoria. Amén, Señor. Amén. Puede sentarse, amado. Aleluya, qué bien se oye decir eso. La semana, quizás no la pasada, la anterior, hace 2 semanas atrás, de repente mencioné algo que trató conmigo y siguió tratando conmigo. Es interesante ver que bajo la ley, el pueblo de Israel tenía que cumplir unos estatutos para poder acercarse a lo que significaba Dios, la presencia del Dios de Israel. Y dije que el hijo pródigo sí comenzó una transición, volvió en sí y reaccionando, ¿qué ocurrió con él? Pues decide regresar a su casa. Y al acercarse a su casa, su padre corre hacia él y se percata de algo maravilloso. Nunca había dejado de ser hijo. Y hubo abrazos, hubo, me imagino que besos, hubo lágrimas, hubo vestido nuevo, anillo nuevo, hubo fiesta. En la gracia, esa reacción no ocurre cuando llegas al destino. Eso ocurre en medio del escenario que te encuentras. O sea, yo dije ese día que yo cambio, yo decido otra dirección, ¿verdad? En el Señor, bajo su gracia, de que estando en el meollo del asunto, en aquel trabajo con los cerdos, ya yo puedo reconocer que soy hijo.
La semana pasada volvimos a aportar. ¿Qué dije la semana pasada? La semana pasada hablé de una fe que me acerca, que yo necesito evaluar mi fe para saber si ésta me acerca o sencillamente me quedo donde estoy. Si lo aplico al hijo pródigo, pues este se acerca bajo la fe en la gracia. ¿Cómo? Se acerca estando, repito, allí, dándole alimento a los cerdos, deseando comer de las algarrobas. Ahí ocurre el milagro, porque así es la gracia. Depende enteramente de Dios. Y Dios no necesita cambiar nuestro ambiente, nuestro alrededor, para tratar con nuestro corazón. Y es ahí, amado, donde Él trata. Hablábamos del ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Cómo todos estos años ella va gastando su dinero y yendo a médicos, tocando puertas para sanar. Sin embargo, no es hasta el día en que ella recurre a Dios que recibe su milagro. Bajo la ley nuevamente. Tengo que cumplir, tengo que hacer una serie de cosas. Sin embargo, esta mujer, en ese puente que significó Jesucristo en la tierra, ¿qué hace? Esta mujer decide acercarse. Decide acercarse. Amado, bajo la gracia, en el momento que decidió, sin dar un solo paso, esta mujer recibe su milagro. Y eso es lo que yo quiero transmitir. Hemos estado pensando siempre y ponemos montones de trabas diciendo que Dios no me quiere sanar. ¿Qué va a pasar si Dios no me sana? Estoy mal. Buscamos fantasmas cuando el verdadero milagro que Dios quiere hacer es sencillamente acercarnos a Él. Y se lo voy a probar por la palabra. Bartimeo, fue el otro ejemplo que di. Bartimeo, bajo la ley, pues mire, Jesús pasó por el lado y este hombre le grita: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hace el Señor? Lo acerca. Vuelvo y repito, los evangelios son el puente de un lado de la ley al lado de la gracia. Por lo tanto, vas a ver una mezcla. ¿Por qué más nadie recibía el milagro? Porque sencillamente la religiosidad, los estatutos, la razón, los mandamientos humanos les nublaban su entendimiento. Y nosotros tenemos que evitar eso, que nuestra religiosidad, nuestros estatutos, nuestros estándares, nuestras costumbres nos vayan a impedir recibir un milagro. Y la naturaleza de Cristo en nosotros, su naturaleza en nosotros, ¿qué hace? Amado, la naturaleza de Dios en nosotros nos acerca. Porque eso fue lo que hizo Cristo, a diferencia del ser humano. ¿Qué hacía Cristo? Orar. ¿Qué hacía Cristo? Orar. ¿Qué hacía Cristo? Orar. Fuera del compartir con los seres humanos, la tendencia de Cristo era orar. A nosotros se nos enseñó eso, pero nunca se nos enseñó que dependíamos de Él. ¿Por qué? Porque se nos ha estado predicando por mucho tiempo, y mire, yo lo tengo anotadito por aquí para no distraerme mucho, un evangelio de realización personal. O sea, donde el ser humano recibe un adiestramiento para realizarse como tal cosa. Y eso está bien lejos de la verdad. Tenemos que aceptarlo. Un evangelio que habla de que tú puedes. Por ende, si yo tengo la naturaleza de Cristo, yo me puedo acercar a Él. No hay una mentira más lejos de lo que establece la Biblia que esa. Porque todo se trata de Él. Amado, brincamos los pasos. Brincamos los pasos. Y vuelvo y repito, en esta mañana quiero probártelo, porque ¿cuál es la idea? Que celebremos lo que ocurrió en Lucas, o lo que Lucas nos describe. ¿Por qué el cielo hace tanta fiesta? ¿Por qué el cielo se engalana y envía a sus ángeles, su coro de ángeles,
que hemos visto que en el libro de Apocalipsis están cantando de continuo en la presencia de Dios, para cantarle a la tierra y decirle gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué se iluminan los cielos? ¿Qué significan las nuevas de gran gozo? Tenemos que escudriñarlo. Tenemos que volver a lo básico. Amado, brincamos, decía hace un momento. ¿Qué brincamos? Pues mire, se supone que nosotros reconozcamos, aceptemos, ¿luego de qué? Luego de haber sido salvados. El ser humano no tiene problemas con la salvación. El 95% del trabajo, ¿quién lo hace? Dios. Es más, el 98%. Nosotros no tuvimos problemas con aceptar a Cristo como nuestro Salvador en medio del escenario que Dios mismo provocó. En mi caso, yo llegué, me sentaron en una silla y al final del culto, sin saber, sin entender y sin comprender cómo yo estaba al frente, con lágrimas en mi rostro, acepté al Señor. ¿Para quién me trajo de aquí, de allá, al frente? Jamás lo voy a saber. Hoy lo entiendo, el Espíritu Santo. Pero la experiencia, entenderla, muy poco en aquel momento. Así que la salvación llegó a mi vida. De ahí a reconocer, aceptar y ¿qué? Y acercarme, es que está el problema. Y ese es el énfasis en esta mañana. Tengo de parte de Dios una fe que me acerca. Lucho con un evangelio que habla de realización. Cientos de canciones hablan de realizarnos. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Después de haber dicho que la naturaleza de Cristo en nosotros es acercarnos. No lo busque, pero le cito la palabra. Santiago 4:8 dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Hay una directriz. Nos salvamos y no nos podemos quedar de ahí. Nos tenemos que mover. Y ya dije, reconocer, ¿verdad? Y acercarnos. Bendito sea el Señor. Reconocer, aceptar y acercarnos. Hebreos 4:16, un texto que utilizo mucho los días de oración. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Juan 14:23 dice que el Padre y el Hijo, cuando usted y yo guardamos sus mandamientos, vendremos a Él, dice el Señor. Hablando el Señor dice, y vendremos a Él, a esa persona se refiere, y haremos morada en Él. Mire qué hermoso el libro, la verdad, la palabra en Juan 14:23. Ahora, recordemos un dato. ¿Qué dato puedo recordar? ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la fe es por el oír de la palabra del Señor. La fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, esa fe necesita un elemento adicional. Quizás por eso tú la semana pasada me decías, pastor, yo hago mi esfuerzo para acercarme. Yo hago mi esfuerzo, yo también lo hago. Yo también quiero hacerlo. Yo también lo intento. Así que no estamos lejos. Pero hay que volver a encarrilarnos, hay que repasar, hay que fortalecernos una vez más, hay que mantenernos, y ese ha sido el deseo de tu iglesia, de tus pastores, a través de esta pandemia, de este escenario. Bendito sea el Señor. Permítame establecer el dato. Yo no me voy a acercar, quiero dejar esto claro. Yo no me voy a acercar, ¿okay?, para recibir
algo. ¿Por qué? Porque ahí es que está el conflicto. Dígame si es cierto o no, y aunque ya lo mencioné a través de mis primeras palabras, dígame si es cierto o no, que usted y yo, cuando nos arrodillamos a orar, sea sentado, de rodillas ya establecido, ¿no? Acostado, de pie, como usted guste. Cuando nos disponemos a orar, la lucha viene. Dios no me va a sanar. La lucha viene, no me lo merezco. La lucha viene, estoy mal. Yo no oro, yo no hago esto, yo no hago aquello. Amado, nos llenamos de barreras, nos llenamos de obstáculos para evitar que entonces el que nos acerquemos. Así que, si me expliqué bien, hay una gran diferencia entre lo mecánico y el acercarnos en el Espíritu. Así que acercar, una fe que acerca, no se está refiriendo al ejercicio en sí. Mira, me voy a arrodillar. Mira, me voy a ir al cuarto a orar. Es algo del interior. Es algo del interior. Y necesito que usted así lo reciba. Ahora, ¿qué parte del interior? ¿De qué estoy hablando? Permítame entonces. Pero hay una alerta. La comienzo así. ¿Cuál alerta? Quiero decirte que nunca verás a Dios quebrantar tu voluntad. Quebrar tu voluntad. Dios nunca va a quebrar, romper, torcer tu voluntad. Dios siempre va a tratarnos con respeto. ¿Por qué? Porque de nada sirve obligarnos a algo que no nace de nosotros. ¿Sabe quién hace eso? El enemigo, el Señor lo reprenda. El mundo. Satanás. Ellos sí tienen una agenda de quebrar, de romper nuestra mente, nuestra voluntad. Y eso es importante recordarlo. Porque ahora mismo ese es el escenario que estamos viviendo. Fíjate, estoy hablando de una fe que me acerca. Esa fe necesita un ingrediente adicional. Y sencillamente te estoy diciendo cuál es ese ingrediente a través de esta afirmación de un Dios que no quiebra, que no destruye, que no tuerce tu voluntad. ¿De qué ingrediente entonces estoy hablando? La voluntad del hombre. El 5% que nos faltaba para poder servir a Dios como Él espera. La voluntad, ¿sabe lo que significa, iglesia? Repasando los mensajes de la pastora o repasando algún mensaje que hayamos dado. La capacidad humana de decidir con libertad lo que deseamos o no deseamos. La voluntad es una capacidad que Dios le dio al hombre en un principio para decidir lo que quiere o lo que no quiere. Y te repito, jamás verás a Dios quebrando, torciendo, destruyendo, rompiéndonos de tal manera que seamos marionetas delante de Él. ¿Qué quiere Dios? Que nos rindamos. Me pareció escuchar eso en este devocional. Que nos abandonemos. Que sencillamente, de manera voluntaria, la palabra viene igual, de manera voluntaria, en nuestro derecho, nos rindamos a Él. Le cedamos nuestro derecho sobre esa voluntad que se nos obsequió en el principio. ¿Qué dije? ¿Qué he estado mencionando? Permítame entrelazarlo. El hombre en un principio decide alejarse. La fe en Dios o la naturaleza de Dios contrarresta eso. ¿Cómo lo contrarresta? Porque la naturaleza de Dios me acerca. Mi naturaleza me aleja. La naturaleza de Cristo me acerca. ¿Cuál está en el medio? Mi voluntad.
O me alejo porque quiero, oyendo todos los argumentos que me presenta la vida, o me presento yo mismo, o decido rendirme a una voluntad que lo que va a hacer es acercarme. Yo me vi esta semana en ese ejercicio, cuando Dios empezó a tratar conmigo con este mensaje. Decido orar. Tengo que orar, estoy en el medio. Mi naturaleza me dice que tengo 1000 razones para no hacerlo. Pero por fe yo tengo la naturaleza de Cristo. Espérate, yo me puedo acercar. Claro que me puedo acercar. Y ese es el milagro. El milagro no es lo que físicamente puedo observar, no es lo tangible. El milagro es el acercarme, y está en la Biblia. Está en la Biblia y lo hemos predicado. Ejemplo, Elías en el Monte Carmelo. ¿Cuántas veces yo no le he dicho a la iglesia, Elías, el milagro de Elías no fue hacer descender fuego del cielo, eso lo hizo Dios? ¿Cuál fue el milagro de Elías? Cuando yo leo en Reyes, en Primera de Reyes, el capítulo 18 y creo que el versículo 37, me encuentro con que el corazón de un pueblo regresó a Dios gritando: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El problema de Israel siempre fue distanciarse. Jeremías en el capítulo 4 lo dice. Jeremías en el capítulo 4 me dice a mí que ellos ponían lo abominable, los ídolos, como excusa delante de Dios. Y al Dios no poder transar ante lo abominable, ante los ídolos, tenía que darle la espalda. Pero a eso vino Cristo, a deshacer las obras del diablo. Entonces ahora estoy yo en una disyuntiva. Tengo que leer. Mi naturaleza nunca espere que le apoye. Mi naturaleza me va a alejar. El día se me complicó. Tengo tantas cosas que hacer. Si yo no lo hago, nadie lo hará por mí. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Yo lo he escuchado. Sin embargo, la naturaleza de Dios me dice: oye, te he dado la fe que te acerca. Úsala. Usa esa fe que te acerca. Y de repente decido acercarme a Dios a leer una palabra. Amado, urgencia. ¿Sabe qué? Urgencia en ese sentido. ¿Por qué? Mencioné que de la misma manera Dios no quiere quebrar mi voluntad, destruirla, torcerla, frustrarla. El enemigo sí, el mundo, Satanás, quieren torcerla, quieren quebrarla, quieren confundirnos, quieren tenernos divagando, quieren tenernos distraídos. Y eso, amado, es sumamente peligroso. ¿Sabe por qué? Porque si algo tú y yo debemos guardar es esa mente, que no es otra cosa que el asiento de ¿qué? De mis emociones, de mis sentimientos, de mi voluntad y de mi razón. Hemos dado ese estudio, hemos predicado al respecto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Hay que guardar el músculo, claro que sí que hay que guardarlo. Pero cuando la Biblia te habla de corazón, te está hablando de mente. Porque de ahí emana la vida. ¿Y qué tú pudieras notar? Un mundo lleno de mentiras y de engaños, de manipulación. ¿Y sabe lo que me preocupa? Que los cristianos nos estamos inclinando hacia allí. La misma naturaleza que se resiste a leer una palabra nos está llevando a alimentarnos de otras cosas. Argumentos, mentiras, desinformación. Ejemplo, las famosas conspiraciones. De repente esta semana vinaba y me ponía a buscar. Oiga, yo no sé cuántos se acuerdan, pero de repente hay una conspiración que dice que el hombre jamás llegó a la luna.
Hay predicadores y hay profetas que dicen que la tierra es plana. Y usted sigue buscando y usted encuentra una serie de videos o de lecturas que se ven tan convincentes. Y mire, nosotros comiendo de allí. A mí me gusta el aspecto de la guerra, el ejercicio. Oh, sí, me gusta. Eso todo el mundo yo creo que lo sabe. El orden, la estructura. Lo malo usted lo deja a un lado. Yo he leído de la conspiración de Pearl Harbor. Supuestamente Estados Unidos lo sabía y dejó que hicieran lo que quisieran. 9/11. ¿Cuántos hemos visto esos videos? Supuestamente eso fue mentira. ¿Cuántas cosas pudiera añadirle el Blue Beam? Ese supuesto rayo láser que los masónicos dicen que van pronto a manifestar la venida del Señor, como si fuera real. Los radares que hay en la Antártida, el HAARP. Conspiración viene y conspiración va. Ahora tenemos la vacuna. Ahora tenemos las antenas 5G. Y de repente usted ve a todos los cristianos leyendo y opinando y creyendo y diciendo y hablando. ¿Sabe lo que el Señor me decía? Y lo voy a decir así. Yo no uso mucho esa frase. Pero ¿sabe lo que el Señor me ministraba? Sea cierto o no sea cierto. Porque acuérdese que el enemigo se presentó en el Edén como con una media verdad. Así que sean ciertas o no estas conspiraciones, estos videos, esta información. Usted y yo estamos llamados, por cuanto hemos conocido la verdad, a guardar nuestra mente en Cristo Jesús, en la palabra. Estamos creyendo a tantas conspiraciones, le estamos prestando oído. Y mientras tanto nuestra fe y nuestra mente están peligrando. Se nos ha olvidado que el enemigo quiere destruir, confundir la mente con toda esta información. De repente, amado, usted ve que no dormimos, usted ve que de repente hay que tomar pastillas para la ansiedad. Y decimos, ¿dónde está Dios? No, Dios está ahí. El problema es que se te olvidó que se te ha dado una fe que te acerca, que está esperando que haga conexión con tu voluntad y la mía, con nuestra voluntad. ¿Para qué? Para que terminemos en donde deberíamos de estar, en la presencia de nuestro Dios, al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, postrados ante su presencia, independientemente sea verdad lo que sea verdad de tantas cosas que dicen, porque al fin y al cabo, amado, nosotros tenemos la verdadera verdad, si me lo permite decir. Deme permiso, por favor. Tenemos la única verdad. Tenemos la verdad que cuenta que si morimos hoy nuestra muerte es estimada, preciada delante de nuestro Dios. Sin embargo, estamos viviendo tras conspiración y tras conspiración, ansiosos como el mundo, sin percatarnos que está ocurriendo un ensayo sobre la faz de la tierra para poder destruir la voluntad de los hombres y que fácilmente se sometan a ejercicios de gobiernos. Dios te dice hoy, cuida tu mente. Dios te dice hoy, cuida tu mente con el arma que te he dado, la armadura. Dios te dice hoy, ponte el yelmo, colócate el yelmo. Lee mi palabra, satúrate de mi palabra, que es la única que es verdadera, que es la única que no encierra conspiraciones, que es la única que no tiene verdades a medias. Entonces, si la fe es por el oír, y Dios me dice que la fe me protege, yo necesito tomar decisiones, no debo de seguir culpando a Dios de que se haya olvidado de mí.
La obra de Dios es perfecta y por eso la celebración de Lucas es importante tenerla en nuestra mente. La celebración de Lucas es tan importante que yo debo de gritarle al mundo: nuevas de gran gozo hay para los hombres sobre la faz de la tierra. Nuevas de gran gozo. Os ha nacido Cristo, el Salvador. Una fe que me acerca y una palabra que fortalece mi voluntad para que se incline a rendirse ante Él. Mientras no hagas eso, estarás expuesto. Mientras no hagas eso, seguirás escuchando todas estas novelas. Yo las he leído. Ay, bendito, mire, se me quedó una, no solamente la vacuna, en este tiempo y el 5G, el famoso microchip. Cuando yo leo lo del microchip y veo los profetas y los predicadores diciendo: iglesia, no te vacunes, que el microchip está presente, y digo: caramba, ¿qué pasó con la lectura de la palabra? Si cuando yo leo el libro de Apocalipsis, quien pone esa vacuna es el anticristo o ese personaje que mucha gente no quiere entender. Él es el que manda a poner ese. Y Pablo me dice a mí: oye, iglesia, él no tiene permiso a manifestarse, aunque su espíritu rondea allá. Él no tiene permiso a manifestarse mientras lo que lo impide esté en la tierra, la iglesia. Y yo estoy seguro que hay iglesias sobre la faz de la tierra todavía. Así que debo de asumir posturas basadas en la Biblia y no en conspiraciones, que lo que hacen es atraer pulgarcitos para arriba o dinero a través de anuncios. Usted sabía que hay gente que compra los pulgarcitos. ¿Sabe que hay una compañía que se dedica a venderte pulgarcitos? Entonces de repente aplaudimos al que tiene más. Cuando Dios viene a decirte: mira, mi naturaleza en ti te da la fe que te acerca. Si la unes a tu voluntad, eres más que vencedor. Amén. Eres más que vencedor. Bendito sea el Señor. Mencioné la semana pasada o anterior, Pablo, lo que dice Pablo en Romanos. Pablo dijo: lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Me está identificando el problema. Yo no quiero inclinarme para acá porque sé que no me conviene, pero es lo que normalmente hago. Pablo en ese versículo no está diciendo que en Cristo o bajo la unción de Cristo, está hablando de su yo. Es de las pocas veces que Pablo expresa su yo, su naturaleza. Él sí había entendido y nos quiso explicar a través de todas estas cartas la verdad del Evangelio, que no se trata de nosotros sino de Él y de una naturaleza que cuando la veo plasmada en los Evangelios me dice: mi naturaleza te acerca, mi naturaleza te acerca. No te entretiene, ni te deja en el limbo o te deja divagando. No, sino que te acerca al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Antes de recibirla, yo la voy a obtener en mi interior. Esa es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Esa es la victoria sobre este mundo. Un mundo que todo el día miente. Las noticias todas negativas. Las noticias de corrupción en el gobierno. Azules, rojos, violetas, amarillos, anaranjados, azul claro. Quien sea, amado. Y usted nos ve a nosotros detrás como ellos, como corderos al matadero. Cuando Dios dice: métete en mi palabra, sostente en mi palabra, porque ahí está tu victoria. Esa es la fe que vence al mundo. Esa es la fe que vence el escenario tan difícil y complejo con los que estamos viviendo. Hace 2 días, el 24, 30 temblores al sur. Estaba todo el mundo histérico. Las noticias aprovecharon y enviaron sus reporteros a la llamada zona cero. Estaba todo el mundo alterado. Estaba todo el mundo alterado. Y nosotros también.
¿Por qué? ¿Por qué? Si somos de los que hemos creído que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque nos estamos alimentando de una comida que nos sostiene. De una comida que no nos sostiene, pero que nos llama la atención. Yo te digo hoy, vuelve a la palabra. Yo te digo hoy, vuelve a la palabra. Que te quedaste este año por la famosa genealogía. Yo te digo en esta mañana, vuelve a la palabra. Y si ya la leíste una vez, no te conformes, léela 2, léela 3. Léela las veces que sea necesario. Hasta que te nutra. Hasta que te nutra. No que te entretenga, que te nutra. Que la sientas en tu interior. Que sea miel en tu boca. Que sea amarga en tu interior. Pero que la sientas. Necesitamos volver a eso. Bendito sea el Señor. Hay que entender cuando entonces Pablo, luego de decirnos que él hace lo que no es, me dice, oye, varón, varona, iglesia, Dios es el que produce en vosotros. Dios es el que produce así el querer como el hacer. Dios es el que va a poner la fe que acerca, le rindo mi voluntad. Dios produce. La fe que acerca, le pongo mi voluntad, Dios produce. Pero cuando no hay fe, la voluntad no tiene de qué agarrarse. Va a ser lo único que sabe hacer, alejarse. Ese es el problema. Que mi voluntad lo único que sabe es alejarse. Mi voluntad lo único que conoce es la prepotencia, la altivez, el orgullo, el justificarse. Ah, eso no es culpa mía. Esa fue la mujer que me diste, ¿se acuerda? Y la mujer le dijo, esa es la serpiente. Es una naturaleza que está en nosotros. Pero cuando recibimos la naturaleza de Cristo, la fe que acerca, nuestra voluntad se entrelaza y Dios produce. Dios produce. Cuando te veas en la encrucijada, acuérdate de la fe y somete tu voluntad. Tienes que decidir. No esperes que sientas florecitas en tu interior, maripositas. No esperes a que se te paren los pelitos para hacer algo de Dios, para Dios. Nunca vas a poder hacer algo para Dios si esperas eso. Vas a tener que obligarte. Vas a tener que decirle a tu voluntad, agarra la fe que acerca y vas a ver cómo Dios te da la victoria. ¿Qué ocurrió allí con Elías? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Aquella gente se mofaban de Elías. Todos se rieron de Elías. Pero al final gritaron que Jehová era Dios. Hubo que esforzarse. Hubo que esperar. Pero al final Dios dio la victoria. Dios quiere darnos la victoria. Dios quiere manifestar gloria. Pero hay que entender el orden. Hay que aceptar el orden de Dios en nuestra vida. No podemos quitarnos a medias. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 44, dice, nadie puede venir a mí si no le trae al Padre. Dios produce en mí el querer como el hacer, ¿ve? Entonces recibo la fe, le uno mi voluntad, Dios produce, el Padre me acerca. Por eso critico la realización personal. Hoy hay movimientos por doquier de coaching en la iglesia para hacerte un mejor hombre. Puedo respetar, no se enoje conmigo, pero ese no es el evangelio que dice mi Biblia. Ese no es el evangelio que dice mi Biblia. Mi Biblia dice que la gloria es de Cristo. Mi Biblia dice que el Espíritu Santo que habita en mí vino a reconocer y exaltar la gloria del Hijo de Dios, Jesucristo. Él no vino a exaltar a Carlos. Aquí el protagonista no es Carlos. Aquí el protagonista es Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Has entrado, amado, en el análisis? Evalúate en esta mañana. Como dije la semana pasada, evalúa tu fe.
Vives del análisis, como mencioné. Vives del razonamiento. Vives de sentimientos. Vives de emociones. Hay un día que quieres y otro día no. Mire, yo he tenido que aprender a guardar silencio. Yo he tenido que aprender a decirle a mi yo que se calme. Yo he tenido que aprender a ponerme el yelmo. Hemos tenido que aprender ¿a qué? A permanecer en lo que hemos creído por el escenario que se está viviendo. Tenga mucho cuidado, porque aquí esto se trata de rendir la voluntad, de entregarla, de abandonarla, de ponernos a disposición de Él. Una fe que acerca, una fe que me dice: Carlos, ríndete. Carlos, ríndete. Que te dice: iglesia, ríndete. Iglesia, ríndete. Desayuna esa palabra, cena esa palabra, tómate el brunch con la palabra. Claro está, después sigues con tu vida, pero va a haber una cobertura, va a haber un poder sobre ti que evitará que las mentiras que quieren socavar tu mente, destruir tu voluntad, quebrarla, hacerla trizas, pueda seguir dominándote. Porque, amado, lo que el mundo está haciendo es jugando, manipulándonos. Son como bolas de humo, te tiran la mentira, el engaño, desaparecen. Y nosotros acá comiéndonos los unos con los otros, diciendo: es verdad, no es verdad. Nuestros nervios se destruyen. Nuestro cuerpo se destruye, se enferma. Cuando Dios dijo: mi palabra es medicina para vuestros huesos. Mi palabra es medicina. Mi palabra es medicina al alma que llora. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados. El Señor desea que te acerques. Presento el mismo escenario. Presento el mismo escenario del hijo pródigo. Un padre que a la medida que tú allá decides acercarte, comienza su peregrinar hacia ti. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Dios vino a restaurar lo que ya pasó. Dios vino a enderezar lo que está torcido. Dios vino a hacer cosa nueva en nosotros. Pero hay que comenzar a alimentarse de algo que te va a dar la victoria. Y no tendrás que estar en la culpa, sumergido en la culpa. ¿Por qué sigues en la culpa? ¿Por qué sigues esclavo si el pecado ya fue destruido? ¿Sabes por qué el poder del pecado en tu vida? ¿Sabes por qué todavía haces aquello de donde Dios te sacó? Porque tu voluntad no está sujeta a la fe que acerca. Tu fe se basa en tus fuerzas. Y tú con tus fuerzas no puedes. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dios te invita hoy. Dios te invita hoy. Sí, Dios te invita a una fe que acerca. Dios te invita a que la conectes con tu voluntad. Y que para que Él pueda entonces producir en ti la fe. Producir en ti una fe que te acerca. Para que recibas de Él su bendición. Hay un meme. ¿Sabe que ahora estas publicaciones con dibujitos o estas fotografías que se le ponen en algún pensamiento, se llaman de esa manera? Y hay uno que me llama la atención. Hay dos personas, una dándole la espalda a la otra con cierta tecnología enfrente. Uno de ellos dice que está viendo las noticias, el otro está leyendo la palabra. El que ve las noticias dice: esto está mal, morimos. El que está leyendo la palabra se vira y le dice: esto está bien, en Él vivimos. De lo que te alimentes dictará quién eres. De lo que te alimentes dictarás quién eres.
Y si eres una persona ansiosa y te sigues alimentando del mundo, le seguirás dando cabida a todas estas cosas que, si bien sean ciertas, en nada le afectan a la iglesia. Porque la iglesia se va. La iglesia se va. Y si te quieres ir con Él, quien tiene que ser hallado en ti no son tus triunfos, no son tus noticias, no son tus realizaciones, tus victorias, no. Quien tiene que ser hallado en ti es Cristo, porque Él se viene a buscar a sí mismo. Así que cuidado cómo te estás sosteniendo en tiempo de pandemia. Cuidado con lo que estás haciendo en tiempo de pandemia. Cuidado con dejarte llevar de la distracción de este mundo, como decía ese cántico. Cuidado con dejarte llevar por la corriente de este mundo. Hoy te recuerdo, Cristo nos acerca. La fe que nos acerca, fundida, unida, creado el vínculo con la voluntad, produce en nosotros un acercamiento poderoso. Produce en nosotros el sostén. Produce en nosotros la fuerza. Produce en nosotros el que permanezcamos. Produce en nosotros que si suena la trompeta, la escuchemos. Produce en nosotros que andemos en la luz. Entonces, ya finalizando, amado. Ya finalizando. Me parece que necesito terminar diciendo, acuérdate que no es un ejercicio físico, es algo del interior. Mi victoria la obtengo en el instante que mi voluntad se rinde al Señor. De ahí solo camino a recibir. No hemos sido sanados. En muchos que piden la oración. No voy a señalar tu fe, tampoco voy a señalar la mía. Solo explico lo que el Señor me ministró. Hasta que yo no tenga en mi interior, al fundir mi voluntad con el Señor, bien dice un refrán de calle, no te vistas que no vas. No esperes llegar para obtener. Antes de salir, obtén. Antes de salir, vence. Antes de salir, acepta, reconoce, ríndete. Y verás a Dios darte la victoria. El hijo pródigo recibió. Y si tú y yo somos el hijo pródigo, en medio del escenario recibiremos. La mujer del flujo recibió su milagro. Pero antes de eso, recibió lo más hermoso. Acercarse a tocar el borde del vestido del maestro. Bartimeo recibió, pero antes de recibir el milagro de ver, recibió el milagro de acercarse. Ven acá. Aleluya. Hoy yo quiero decirle a una iglesia, Dios nos llama a entrar a su presencia. Yo quiero decirle a una iglesia, Dios nos llama en este 2020 que se va y 2021 que se acerca, a acercarnos a su presencia, no para obtener, no para analizar, sino para valorar el regalo más grande, las buenas de gran gozo, que ha nacido un Salvador, Cristo el Señor. Es lo más hermoso. No hay nada más para sostenerme. No encuentro nada más para agarrarme. No hay hombres en quien me pueda agarrar. Ya no hay modelos. ¿No te has dado cuenta? Ya no hay modelos. Pero hay alguien. Hay alguien que sigue fiel. Hay alguien que sigue de pie.
Hay alguien que me dice: no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No desmayes, porque yo te sustento con la diestra de mi justicia. Hay alguien que es la fuente, que todavía salta agua de ella para vida eterna. ¿De quién tú estás agarrado? Yo estoy agarrado de Cristo, de su palabra. Y puedo escuchar lo que se diga, pero tarde o temprano termino en la palabra. Y la palabra me dice: no temas. Y la palabra me dice: yo te sostengo. Y la palabra me dice: soy fiel y verdadero. En Él no hay mentira. En Él no hay sombra de variación. Deja de escuchar a un mundo y sus disparates, sus entretenimientos y engaños, y agárrate de una palabra que es viva y eficaz. La fe que acerca y una voluntad que se rinde son los elementos primordiales, principales para un cristiano. Padre, en esta mañana tuya prediqué lo que hablaste al corazón. Señor, tú sabes todas las cosas, y delante de ti te agradezco. Te agradezco una salvación tan grande. Te agradezco que hayas interrumpido una gloria majestuosa para entrar en un cuerpo y así darnos el camino. No puedo decir otra senda sino el correcto, el camino, la esperanza, la oportunidad de vida. Señor, gracias, porque cuando no sabía me buscaste, me enamoraste, me sedujiste, y aquí estoy, Señor. Y allá hay alguien que necesita regresar a casa. Allá hay alguien que necesita hoy renovar su pacto con Dios. Uso términos modernos para que me entiendas. Dios pactó contigo y tú necesitas aceptarlo otra vez. Tú necesitas regresar a casa. Tú necesitas la fe que acerca. Tú necesitas rendir tu voluntad. Dejemos de buscar sospechosos. Dejemos de buscar fantasmas. Y acerquémonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Recibe a Cristo como tu Salvador. Recuerda, o te alejas o te acercas. No hay otro camino. Recibe la victoria. Iglesia, recibe nuevas fuerzas. Y gózate de que sé que pronto Dios nos dará el privilegio de entrar por sus puertas aquí en la tierra. Pero más aún, entrar por las puertas del cielo para gozarnos con Él en su eternidad. Dios te bendiga. Dios te guarde. Te amamos mucho. Gócese en el Señor.